Hola, buenas. En este vídeo vamos a hacer un par de ejercicios sobre sus espacios vectoriales. Relativamente interesantes. En el primero vamos a estar en Rn, es decir, el conjunto de lo que serían los b. En Rn con su suma y su producto usual. Rn es dar lo que sería entre paréntesis n números reales. Solo serían las nuplas, se dicen así, de números reales. Que sería dentro de un paréntesis separados por coma dar n números reales. Por ejemplo, normalmente se dice R2 es el plano, R3 es el espacio, etcétera, pero a partir de ciertos niveles ya no se puede ver así. Serían como. Porque la dimensión será mayor que 3 y ya mentalmente cuesta verlo. Por lo menos a mí. Eh, entonces, pues eso, en Rn vamos a considerar unos conjuntos y vamos a ver si son sus espacios. Por cierto, aquí tengo esto verde simplemente por. Vamos a ver el conjunto que sea y no vea. Porque no lo veáis, porque no haceros spoiler de lo que va a ser. Simplemente intentad pensar, que lo penséis un poquito y ya después ya lo enseño y ya vemos por qué sí o por qué no. Vale. El primer apartado, el F1. F1 va a ser un conjunto que son los X1 y XN que pertenecen a Rn, es decir, los elementos de Rn que cumplen que la suma de sus coordenadas, de X1 más XN, es igual a 1. Entonces, vamos ahora, habrá que ver si esto es subespacio o no, etcétera. Bueno, voy a comprobarlo ya, voy a enseñarlo ya. No, no es subespacio. ¿Por qué? Muy fácil, el cero no pertenece. Con que el cero no pertenezca, ya sabemos que no es subespacio. ¿Por qué el cero no pertenece? El cero en este caso es el 0, todos los elementos cero. Hay n ceros. Y si yo cojo la suma de sus coordenadas, eso me queda 0, no me queda 1. Entonces el 0 no me cumple la condición de estar en F1, no pertenece a F1, entonces F1 no puede ser subespacio. Y así sería. Vale, vayamos con F2. F2 son, aquí, dado un n, te tienen que dar antes un n para este apartado. Un n menor que n, un m menor que n. Fijo. Pues el F2 va a ser los elementos de Rn, aquí lo único que pone son los elementos de Rn, tal que sus primeras m coordenadas, las primeras m coordenadas son igual a 0. Es decir, son todos los vectores que eso, sus primeras m coordenadas son igual a 0, siendo el m fijo. No, que no vaya variando, no, que aquí no, este tiene las dos primeras 0, este tiene las cuatro primeras 0. No, tiene que tener dado un m, 5. Pues sus 5 primeras coordenadas son 0. Ese sería el F2. Vale, pues ahora la pregunta es, ¿esto va a ser subespacio? Sí, no. Pues lo voy a enseñar ya. Y sí, es subespacio. Aquí no tengo hecho toda la demostración de que es subespacio, simplemente tengo hecha una pequeña comprobación. Lo primero que tenemos que pensar, ¿el 0 pertenece? En este caso sí, porque el 0 tiene sus primeras m coordenadas 0, sí, tiene todo a 0, entonces sus primeras m son 0. Vale, entonces eso está hecho. Ahora lo que yo compruebo aquí es la suma. Que yo digo, si yo me cojo dos de estos, entonces su suma pertenece a F2. Bueno, es que su suma es el vector x1 por x1 más y1 hasta xn más yn. Pero ¿qué pasa? Sus primeras m coordenadas son 0, es decir, x1 más y1 más xm y m son 0. Hombre, pues sí, porque si x1 y x1, xn y y1 y n pertenecen a F2, entonces las primeras coordenadas de esos vectores son 0. Entonces x1 es igual a 0, y1 es igual a 0, entonces esto es 0, y el segundo x2 más y2 es que x2 es igual a 0 y 2 es igual a 0. Entonces eso da 0, y así con todos hasta m. El xm es igual a 0 y el im es igual a 0, entonces su suma es igual a 0. Entonces efectivamente lo cumple. Y si así dicho rápido, no lo tengo escrito, el producto por escalares, si yo tengo un vector, una n-upla, que sus primeras n coordenadas, m coordenadas, perdón, son 0 y lo multiplico por un escalar, pues sus primeras m coordenadas van a seguir siendo 0 porque van a ser el escalar por 0, que eso nos va a quedar 0. Habría que comprobarlo, simplemente aquí no lo tengo hecho, simplemente eso es la comprobación. Otro conjunto, el F3. F3 son los vectores de Rn, tal que el multiplicar sus primeras dos coordenadas da 0. ¿Esto será subespacio? ¿No será subespacio? Bueno, pues vamos a verlo. Y no es subespacio. ¿Por qué? Dices, bueno, lo primero que hay que comprobar, ¿el 0 pertenece? Eso siempre hay que comprobarlo lo primero. Pues sí, en este caso el 0 pertenece, porque el 0 tiene la primera coordenada 0, la segunda 0, yo las multiplico, me queda 0. El 0 pertenece, eso sí es verdad. Aquí lo que nos va a fallar es la suma.
¿Por qué? Si yo me cojo, por ejemplo, el 1,0, el resto me da igual, lo que sea, eso pertenece a F3, porque 1 por 0, 0. Vale, me cojo otro, que va a ser el 0,1, lo que sea, eso, el otro me da igual. También pertenece a F3, porque 0 por 1 es 0. ¿Qué pasa? Si yo lo sumo, ¿qué me queda? Me queda el 1,1, lo que sea. Bueno, pero eso no pertenece a F3, porque la primera coordenada por la segunda coordenada es 1 por 1, que es igual a 1, que es distinto de 0. Entonces este no pertenece a F3, por lo que, dado 2, su suma no pertenece, no cumple la condición de ese subespacio, entonces no lo es. Así de sencillo. Vale, y vayamos ya con el último apartado de este ejercicio. Dado F4 es igual a los vectores de Rn tal que cumplen una cierta ecuación igual a 0. Ahí los a sub 1, a sub n son escalares fijos, son números reales fijos, es una ecuación. Esto imaginarlo como una ecuación. Podrían ser todos unos, podrían ser todos dos, podrían ir variando, algunos ceros, me da igual, una ecuación. Que cumplen una ecuación igualada a 0. Ahora la pregunta es, ¿esto va a ser subespacio? ¿Esto no va a ser subespacio? Bueno, pues vamos a comprobarlo y sí, es subespacio. En este caso no tengo hecha la comprobación, pero sí es subespacio. Así, de manera así a ojo, el 0 pertenece, porque si yo pongo todas las coordenadas 0 es igual a 0. Dado 2 que cumplen eso, ¿la suma lo va a cumplir? Sí, va a dar que se va a cumplir. Porque dado la suma voy a poder separarlas y me va a quedar 0, tal. Os lo dejo que lo podéis comprobar. Y con escalares sucede exactamente lo mismo. También va a ser verdad. Porque con los escalares me van a quedar todos los escalares por aquí, saco factor común y me queda escalar por 0, que es 0. Y efectivamente también va a ser verdad. Os lo dejo que lo comprobéis, si queréis. En general, si aquí pusiera un número que no fuera de 0, es mentira. Por ejemplo, el primer caso. El primer caso tenía un 1, era mentira. ¿Por qué? Porque no pertenecía al 0. Pues en general, si aquí pusiera cualquier número distinto de 0, es mentira. Ya porque no pertenecería al 0. Y si en vez de una ecuación hubiera varias ecuaciones todas igualadas a 0, un sistema homogéneo de ecuaciones, va a darse que eso sí va a ser un subespacio. Siempre. Eso, para comprobarlo, se podrá comprobar de la manera usual o más adelante lo comprobaremos de otra manera. Es más, cualquier subespacio se va a poder poner como un sistema de ecuaciones homogéneas. En cierta base, en ciertas coordenadas, ya lo veremos tranquilamente más adelante, que eso siempre va a poder ser así. Así que bueno, este ejercicio está acabado. Ahora vamos a ir con otro ejercicio, también curioso. Ahora nuestro espacio vectorial no va a ser Rn, va a ser esta f así un poco rara que yo hago, que son las funciones reales, las funciones de toda la vida, las funciones de variable real que valoran en números reales, las de siempre, las de Rn. Vale, pues ahora me voy a coger un subespacio. ¿Que este subespacio cuál va a ser? Las funciones que pertenezcan ahí, eso es obvio, tal que f de x sea igual a f de menos x para todo x. Es decir, esto se ve en bachillerato como las funciones pares, las funciones simétricas pares, que cumplen que f de x es igual a f de menos x. Vale, pues esto de aquí va a ser un subespacio. Yo lo digo, es un subespacio. Y ahora vosotros tendréis que decir, hostia, ¿y por qué? Pues venga, es lo que vamos a mirar. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir viendo todas sus propiedades y vamos a ver que lo cumple. ¿El 0 pertenece a f? Sí, claro, porque 0 de x, que es igual a 0 de menos x. ¿Por qué? Porque es que en ambos casos vale 0. Porque la función constante 0 vale en todos sus puntos, vale 0. Entonces, eso es verdad. Vale, guay. Ahora, aquí me falta una interrogación. Aquí. Dado dos funciones que pertenezcan a nuestro subespacio, supuesto subespacio, mejor dicho, el conjunto de las funciones pares, su suma va a tener que pertenecer al conjunto de las funciones pares. Vale. Pero preguntándonos eso, lo que nos estamos preguntando es, ¿la suma cumple esto? Porque que pertenezca al conjunto de las funciones pares significa que cumple esto de aquí. Entonces, en verdad, lo que nos estamos preguntando es esto de aquí. Bueno, pues sí, va a ser verdad. ¿Por qué? Pues vamos a comprobarlo. Yo me voy a empezar de un lado y voy a llegar al otro, que es una manera que normalmente a mí me gusta. Yo me cojo f más g de x. Esto, por definición de suma en los espacios estos de funciones, lo hemos definido así, es f de x más g de x. Pero es que estas funciones f y g son pares,
pertenecen a f, es lo que estamos suponiendo. Entonces esto va a ser igual a f de menos x más g de menos x. ¿Pero esto qué es? Ahora voy a aplicar lo mismo que aplico antes con lo de la suma de funciones, pero al revés. Es que esto es igual a f más g de menos x. Entonces, ¿qué he llegado? F más g de x es igual a f más g de menos x. Entonces, efectivamente, la suma pertenece a las funciones pares. Así que vamos bastante bien. Lo único que nos quedaría es comprobar el producto por escalares, que es exactamente igual. Dado una función, ver que lambda por f pertenece para todo lambda. ¿Eso qué quiere decir? Que lambda por f pertenezca al conjunto de las funciones pares es que cumpla esto aquí, que es precisamente la condición de pertenecer a una función par. Que lo que sea aplicado a x es igual a lo que sea aplicado a menos x. Bueno, pues simplemente vamos a comprobarlo. Lo mismo, empezamos en un lado. Lambda f aplicado a x es, por definición, lambda por f de x. ¿Y esto qué? Pero es que f es una función par, estamos suponiendo eso. Entonces esto es igual que lambda por f de menos x. Y esto de aquí, aplicando igual que en el apartado anterior, esto va a ser igual a lambda de f aplicado a menos x. Entonces ya he llegado a lo que quería aquí y aquí. Por lo que efectivamente este conjunto, el conjunto de las funciones pares, cumple todas las propiedades de ese subespacio. Es un subespacio del conjunto de las funciones reales. También se da que el conjunto de las funciones impares, de funciones simétricas impares, también va a ser un subespacio. Lo que pasa es que eso no lo voy a comprobar ahora. Así que bueno, eso es todo por este vídeo. Adiós.